Intencionalmente habíamos propuesto una serie de mensajes los domingos durante el mes de febrero. Y digo intencional porque los ancianos habían propuesto este año establecer o implementar un programa que hace algunos años implementamos con muy buenos resultados. La inclusión de células o la división de la iglesia en células de estudio, evangelística, mixta, de discipulado, en fin. Y ese trabajo no se puede hacer solo. Siempre entendemos que se necesita alguien que ayude. Por muy buena intención que tenga el anciano, que tengamos de hacer eso, si no contamos con la colaboración de los hermanos, maestros, ayudantes, anfitriones, eso no es posible hacerlo. Pero cuando se logra, hay muchos resultados. Aquí en esta iglesia hay fruto, y fruto muy bueno, de esos trabajos que hemos hecho en células en años anteriores. Y quisimos probar en el año 2026, trabajar con esto, a ver qué pasa, a ver si logramos ver que la iglesia despierte, en fin. Pues por esa razón quisimos incluir una serie de enseñanzas y de motivación acerca del liderazgo. Y pusimos un título ahí, liderazgo compartido. Es decir, compartir la realización de cosas con quienes saben hacerlo. Y los hermanos ancianos aquí están muy conscientes de cuántos hermanos hay aquí capaces de hacer si quieren. Así que buscamos unos pasajes bíblicos, nos propusimos buscar base bíblica para esta enseñanza y encontramos un pasaje en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, su capítulo 18, ¿verdad? Y comenzando en el versículo 17, que narra la historia o el encuentro de Jetro con Moisés. Y ese pasaje lo vamos a releer otra vez. Por eso Georgie está ahí listo para ayudarme, porque como ustedes saben, yo di que prive que los ojos están buenos, pero no siempre me funcionan, porque es que ya fueron recauchados. Entonces tengo que estar utilizando una letra grande, por eso te ven. La Biblia yo la tengo para que sepa que yo la uso, pero la escribo aquí para que la pueda ver más grande. El hermano Georgie me va a ayudar leyendo ese pasaje que encontramos desde allá. Hoy lo pueden proyectar. Éxodo capítulo 18. Mira, no, lo tienen en pantalla todavía. Víctor, ayúdame ahí. Ok. No, Éxodo 18, comenzando en el verso 17. Éxodo 18, 17. Danauri, anda, a ver, dame una manito. ¿Dónde está Danauri? ¿No puedo leer la Biblia? Sí, pero me gustaría que lo vean aquí, mi hermano, para que lo vean los hermanos también. Ok. Eso es. Bien. Vamos. Éxodo 18, versículo 17 en adelante. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro. ¿Pero qué versión me tienen ahí? NBI, Wow. Nueva Versión Internacional. Póngame el mismo tema, el tema mío. Si lo ponen, el mío, sale ahí, porque está escrito en el mismo desglose del mensaje. Ahí, léalo ahí. Ok, ahora sí, damos formal inicio. Éxodo capítulo 18, versículo 17 al 24. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrale el camino por donde deben andar.
Varón. Y lo que han de hacer. Continúen. Ok. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Qué bueno. Qué pasaje más bonito y más práctico. Y como que más se ajusta a lo que nosotros queremos transmitir a nuestros hermanos. Los estamos llamando, los estamos desafiando, para seguir usando la palabrita mía, a que vengan a ayudar, a que participen, a que se incluyan. Nosotros conocemos la historia de Moisés y de Jetro también, del pueblo de Israel. Saben que Moisés era un bisnieto de Leví. Si ustedes lo buscan en Éxodo, se dan cuenta, y en Génesis, que eso era así. Y fue a parar a nacer en la tierra de Egipto, porque el pueblo de Israel se formó en Egipto. Cuando José, que había sido vendido por sus hermanos, y esto es como una especie de ambientación, de ubicación, para que vamos al texto, un contexto. Cuando José fue vendido por sus hermanos a Egipto, José cayó en gracia ante el rey, aunque en desgracia con su esposa, pero al fin triunfó. La fidelidad y honestidad de José le hizo ser segundo, lo llevó a que fuera segundo en Egipto. Pues, ¿qué pasó? El pueblo se desarrolló, creció, el rey le regaló una tierra, la más buena de Egipto, que se llamaba Gosén, y ahí se desarrollaron ellos y se convirtieron en pueblo. Ese pueblo creció. Después el pueblo de Egipto tuvo envidia y lo esclavizó porque eran demasiado prósperos y ellos no querían, entonces lo masacró para que no progresara. Pero con todo, Dios lo bendecía y el pueblo fue un pueblo grande. Al cabo del tiempo, para que no siguieran multiplicándose porque quería tener envidia, el rey tiró una ley que debía matar a todos los muchachitos chiquitos varones que nacían y le dio orden a la partera que lo matara. La partera, que le daba pena, quizás alguna de ellas israelita también, se inventaron que no, que cuando ellas venían a llegar al alumbramiento, ya habían nacido muchachos. Era porque nos querían matar a esos muchachitos. Moisés fue uno de esos beneficiados. Nació y la mamá lo retuvo 3 meses en su casa. Pero ya después de los 3 meses, el muchacho gritaba duro. Quizás salía y no podía tenerlo callado porque era secreto. Y tuvo que dejarlo a su suerte. Pero por la gracia de Dios tuvo una idea. Voy a preparar una canasta y la calafateó, la selló y la tiró a un río. Y tiró el niñito en la canasta del río. Y se quedó de lejos mirando. El niño lloraba. Pero afortunadamente pasó el río por los frentes del palacio, donde la princesa, la hija del rey, se bañaba con un grupo de doncellas y oyó al niño gritando en el río y vio el bultito que venía. ¿Qué es eso que viene ahí? Lo llamó y lo trajo y lo mandó a sacar. Cuando vio que era un niño hermoso, porque dice la Biblia así que Moisés era un niño hermoso, dijo ella: sáquenlo. Pero es que esto es de las hijas de los israelitas. No importa, sáquenlo, que yo lo voy a adoptar. Y lo sacaron. Y una de las doncellas, que posiblemente era su tía, le dijo: mire, pues, como será difícil tenerlo en el Palacio Real, yo le voy a buscar una nodriza, una persona que lo cuide. Y buscó su propia madre, la propia madre del muchachito. Se lo trajo, ella lo crió, el muchacho creció con el seno de la mamá, con el cuidado de la mamá y del papá. Y ya está un jovencito, un adolescente. Ya la princesa lo quiere. Y se lo llevan al rey, a la casa real. Ahí crían a Moisés, todo un príncipe, pero de sangre israelí.
de los israelitas. Se desarrolla, muchachos, hace un joven potente, con mucha sabiduría, inteligente, pero cuando ya crece se da cuenta que él no es hijo de rey, que él tiene una familia, y cuando oye la noticia de lo que está pasando con Israel, con sus compañeros, él dice: yo voy a ver qué es lo que le hacen a esta gente. Y salió para el campo de trabajo y se encontró con una multitud de gente. Y encontró a dos egipcios peleándose entre sí. Porque era así, un odio que se tenían antes. Y los dos egipcios estaban peleando. Él lo encontró y no peleen, ¿qué es lo que es? Pero ellos no querían, no atendieron al llamado. Y Moisés le entró y mató a uno. Mató a uno de los dos que peleaban. Eran dos egipcios. Y como no había gente por ahí en ese sitio, dice la Biblia que lo enterró. Esa astucia existe desde hace viejo. Mucha gente hace eso aquí también ahora. Y lo enterró. Pero al otro día, porque se quedó con esto trabajando, déjame seguir chequeando la conducta de esta gente con mi pueblo, con mis hermanos. Y al día siguiente, él volvió de nuevo. Y entonces encontró dos hebreos, dos primos, dos de los de él que estaban peleando. Y cuando él le dice, pero este lo corrigió con dulzura: muchachos, no peleen. Ustedes son hermanos y trabajan juntos. Y hay uno que se levantó: ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Va a matarme a mí como mataste ayer a Egipcio? ¿Cómo? Ahí fue que se dio cuenta que la cosa se sabía. Que supieron que él mató al Egipcio el día anterior. Y ahí se le complicó la cosa a Moisés. Se le complicó. Ya vino una persecución. Y Moisés, con esa cosa complicada, lo que optó fue por huir. Y se fue. Dejó el palacio real, dejó la comodidad de la reina, de la princesa, esa ropa de príncipe, se quitó ese asunto y salió huyendo. Y se fue para un pueblo lejos llamado Madián. En ese pueblo encontró un hombre de Dios, un religioso correcto. Y como Moisés venía de la línea de Leví, una línea sacerdotal, él no quiso apartarse. Por más cosas que había en el camino, él quiso buscar la línea donde estaba Dios. Y así fue. Fue a parar a la casa de Jetro. Jetro era un sacerdote de muchos años. Y también tenía posibilidades, finca y cosas. Le dio trabajo a Moisés. Y al final también le dio una hija para que se casara con él. Se casó Moisés con la hija de Jetro, procrearon algunos hijos. Y mientras están en ese matrimonio y en la tierra de Jetro, en ese tiempo, es que Dios llama a Moisés. Y se le aparece Dios a Moisés. Dios no lo abandonó, porque eso pasa, mire hermano. Cuando usted es de Dios, cuando usted confía en su Dios, aunque se vaya lejos, Dios lo ve y está con usted. Y si tiene que protegerlo, lo protege. Ese fue el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue. Se disgustó todo el mundo, el hermano, la mamá, todo el mundo triste. Se fue. Y no fue un buen paso que se fue. Pero cuando el hijo pródigo se dio cuenta de lo que había hecho, bajó su cabeza, llevó su mente al cielo y reflexionó diciendo: yo he pecado contra el cielo y contra mi padre y contra mi familia. Pero una cosa haré: volveré a mi casa. Y en mi casa yo voy a pedir perdón. Eso ocurrió con el hijo pródigo. Cuando el padre ve que el hijo pródigo llega de lejos, sale a recibirlo. Con toda la ofensa que tenía y todo lo malo que había hecho. Pero el padre del hijo pródigo abrió los brazos. ¿Y sabe lo que decía él para consolar a los otros que no querían perdonar al hijo pródigo? Mi hijo, a su hermano, no te pongas así. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Regocíjate, lo hemos conseguido de nuevo.
Ese es el fin de la historia del hijo pródigo. Pero seguimos con Moisés. Dios no abandonó a Moisés porque mataron a un hombre y saliera huyendo. Quizá todo eso tenía que ver con el plan que Dios hace. Allá en la tierra de Madián y al lado de su suegro, Dios lo llamó. Vete, que quiero que vaya a Egipto, ahora vuelva. Oiga, tenía 40 años fuera de esa tierra. Ese fue a los 40 años para ir allá. Y 40 años después tendría cuánto, 80, ¿verdad? A los 80 años llamó Dios a Moisés, vete, que te voy a utilizar como instrumento para liberar a tu pueblo Israel. Moisés quiso que no quiso, puso muchos argumentos, pero Dios lo envió y ese fue. Y se fue y liberó el pueblo. Como ustedes saben la historia, y ya eso es simplemente una ambientación para que nos ubiquemos. El pueblo de Israel fue liberado en la mano de Moisés. Cruzan el mar, van al desierto y caminan. Comienza el trabajo. Le pregunté a Miguel de domingo en esta introducción, más o menos, ¿usted recuerda cuánto eran? Y me dice que eran 2 millones y pico, cerca de 2 millones. Esa gente estaba en manos de un hombre solo. Oiga, ese hombre tenía que dirigir en un desierto. Y esa gente protestaba, me decían mucho, bueno, pero que fulano me hizo esto, ¿qué vamos a hacer? Tenía que juzgarlo. Y dice la Biblia que la justicia de Josué se retrasaba porque él no alcanzaba. Y otros le gritaban, oye, nosotros comíamos aunque fueras puerro en Egipto y tú nos has traído aquí a pasar hambre. Eso es un lío. Y otros, tengo sed. Y obligaron a Moisés que golpeara una piedra y una cosa que hasta causó enojo ante Dios porque querían agua. Muchos conflictos, muchos líos. Entonces Jetro, que tenía su mujer allá en Madián, la mamá de los hijos de Moisés, se recordó. Pero vamos a visitar a Moisés en el desierto. Y mire lo que pasó. Cuando llegan al desierto, encuentran a Josué sumido en un problema que él no puede resolver. Y es ahí que nace la historia esta. Bueno, Jetro, cuando vio a Moisés así ajetreado y el pueblo disgustado, le dijo, mira Moisés, no está bien lo que hace. La manera como tú estás resolviendo tu problema no está bien. Y decíamos nosotros, comentando aquí, yo no creo que Jetro dijera que no estuviera bien porque Moisés fuera incapaz. No, él tenía capacidad, él lo sabía, lo había probado en 40 años. No le dijo que estaba mal porque Moisés no fuera digno de ese trabajo. Tampoco le dijo que estaba mal porque el pueblo no quisiera, aunque protestó. No, le dijo que se estaba mal porque Jetro comprendió que era demasiado trabajo para ser hecho por un solo hombre. Entonces fue ahí cuando Jetro, que percibió lo siguiente, se dio cuenta, bueno, Jetro vio que la energía de Moisés se gastarían y él terminaría agotado, como es natural. Tanto trabajo te va a agotar. Jetro percibió también que la justicia, el juicio, la consideración de los problemas se retrasaban. La fila tenía que ser demasiado grande para llegar a Moisés. Casi 1 millón de gente buscando que le resolvieran problemas. Y esa fila, Moisés, eso no es posible para una sola gente. Jetro consideró y vio que Moisés necesitaba ayuda. Vio que Moisés necesitaba delegar. Cuando yo dije eso el domingo, me recordé que a veces hay problemas con esto, con delegar. Que aunque uno quiera delegar, uno se encuentra a veces con grupos que no quieren ayudar.
Hay dos problemas aquí. Que los caudillos, cuando son ancianos viejos, no quieren delegar, porque no quieren entregar el mando a nadie. Ese es un problema. O que aquellos que uno considera que sí pueden hacerlo, no quieren recibir el legado, la instrucción. Y yo dije, yo creo que eso es lo que está pasando aquí en Buenos Aires. Vamos a ver eso, revisemos eso. Porque los ancianos quieren delegar. Los ancianos quieren que tú ayudes. Bueno, Jetro le propuso algo a Moisés. Y en el versículo 21 que leyeron allá nuestros hermanos dice: te recomiendo, Moisés, que pongas jefes en diferentes grupos. Divide el pueblo en grupos de millares, de centenas, de 50 y de 10. 4 tipos de grupos. Y escoge gente de acuerdo a esa capacidad y ponlo al frente de cada grupo. El que tenga capacidad para dirigir 1000, ponlo. El que tenga capacidad para dirigir 100, ponlo. El que tenga capacidad para 50, llámalo. Y si es para 10, llámalo también. Y eso Dios lo ama. Por eso ustedes vieron en la parábola de los talentos que Dios buscó 3 categorías. A uno le dio 1, a otro 2 y a otro 3. ¿Por qué? Escogió gente de acuerdo a la capacidad. El que tenía 3 era porque tenía capacidad para trabajar. Y lo demostró, que ganó otros 3. Al que tenía 2, lo dio porque tenía capacidad para trabajar. Le dio 2 y multiplicó. La que tenía 1, le dio 1. Y que ese pasó como pasa en muchas iglesias. Que no quiero. Y decidió enterrar el talento, lo enterró. Cuando vino el Señor, lo que lo hizo fue que lo reprendió y se lo quitó. Y esa cosa que nosotros queremos advertir cuando nos dirigimos a la iglesia en este sentido. Queremos ayuda. Queremos que se identifiquen. Queremos que no se nieguen, pero que cumplan con su trabajo. Si Dios lo está llamando es porque Dios sabe que usted puede. Si Dios lo está escogiendo y usted está ahí es porque Dios sabe que usted puede. Dios sabía que Moisés podía hacer el trabajo. Moisés le sugirió que agarrara a su hermano que tenía mucha palabra y que no, es a ti que yo te quiero. Y Dios lo escogió. Y Moisés fue un gran hombre. Bueno, la recomendación de Jetro fue esa. Oiga lo que dice ahí el versículo. Moisés era y demostró ser una persona dócil, enseñable, bien. Moisés supo escuchar esa sugerencia, la aceptó. Vamos a ver el proceso que le recomendó Jetro hacer para lograr eso, para lograr aliviar la carga, para lograr que se hiciera el trabajo, para lograr que Moisés fuera más liviano. Jetro recomendó 2 cosas a Moisés. Primero, tú mismo escoge y haz esta selección. Le dijo, divide el pueblo en tantos. A esta selección. José mismo debió hacer la selección en el versículo 21. Dice ahí la escritura, además escoge tú de entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Tú eres que lo conoce. Tú conoces el personal. Tú conoces los tuyos. Escógelo. No es pecado que los ancianos señalen. Hermano, venga. Si ya conoce lo que es. Dios, Jetro le dijo a Josué, a Moisés, escógelo tú. Llámalo. Y él lo hizo, porque al final dice que sí que él lo hizo. Y le dijo, que sean hombres capaces, hombres piadosos, hombres de la palabra, hombres que conozcan la Biblia. Nosotros no estamos equivocados cuando Miguel, Narciso y los demás ancianos escogieron a alguien para maestro de la escuela dominical, ni para maestro de la escuela. Es porque creemos que usted conoce la escritura. Con todos estos años en la Biblia, digo, en la iglesia, pues de seguro que sí. Y él les recomendó esto en primer lugar. En segundo lugar, él le dijo, tú mismo ahora entrénalo.
Porque no podemos enviar a alguien a hacer algo si no le decimos cómo lo hace. Tenemos alguna experiencia como empresarios que fuimos y empleados de empresas organizadas. Y cuando se nos llama a un trabajo, lo primero que hacen con nosotros es llevarnos a un entrenamiento. Mira, esto se hace así, esto es así, así. A mí me pasó mucho porque fui a trabajar en una institución que me aventajé mucho, aprendí, porque yo no sé que no a nada y todo lo aprendía. Y entonces me convertí como en un saberlo todo en esa institución. Y me tocó entrenar a muchísima gente. Yo entrené como banquero. ¿Saben a quién? Aquel famoso Castillo que fue presidente del banco que fracasó. Ese lo entrené yo. Entró al banco donde yo trabajaba y yo tuve que decir esto así, así. Aprendió tanto que se convirtió en ladrón. ¿Cómo llamaba? Pedro Castillo. Ese Pedro Castillo que del Banco de Comercio. ¿Cómo se llama el banco? Ahí. Ese pasó por la mano mía. Pero qué triste. Después terminé en la cárcel. Pero eso pasa. Es decir, la gente porque lo entrenan. Hay que entrenarse. Jetro le recomendó esto a Moisés. Entrénalo porque primero tú conoces lo que hay que hacer aquí. Conoce a la gente, conoce la ley. Dile a la gente cómo se hace la cosa. Bueno, pues realmente así fue. Moisés escogió, lo entrenó, hizo esos grupos, a esos líderes. Entonces, quedamos en este live, creo que en el número 11, muchachos. Quedamos el domingo. Y yo voy a avanzar en esto, voy a decirle. ¿Qué beneficio tendría Moisés al delegar? ¿Qué beneficio tienen los ancianos al delegar el trabajo de la célula este año? ¿Qué buscamos? Bueno, en el caso de Moisés, Moisés va a disfrutar mejor su vida y su familia, porque va más descansado. Si no, pregunten a Miguel ahora que dejó el trabajo. Ahora está en la casa y dice, está feliz el hermano Moraima con Moisés, con el hermano Miguel para todos los lados, lo veo juntos los dos, ¿no? No, digo yo, mire, hay un curso en tal sitio. Ah, pues yo puedo ir con Moraima. Ah, pues vaya, varón, vaya. Feliz, porque hay más tiempo ahora. Pues eso es lo que quería Jetro con Moisés, que hubiese tiempo de compartir con la familia. Esos hijitos de él estaban abandonados en Madián. El viejo se lo trajo. Quédate con estos muchachos. Pero ahora tiene que sacar tiempo para ellos. No, ya lo vi ahí, Quito. Pierca, ahí tienes un maestro, ahí tienes un maestro. Pierca que está reclutando maestros. Deja sentarse que usted vaya. ¿No? Entonces, miren, ¿qué buscaba esto? ¿Qué beneficio Moisés? Moisés iba a estar más aliviado, a poder disfrutar más con su familia, con sus hijos. Y la vida un poquito descansada, un poquito más descansada. Es un poquito difícil para los líderes que les gusta hacer muchas cosas, descansar. Ayer, en medio de ese trabajo, con mucho calor, me llama un gran amigo mío, líder, para preguntarme que cómo es el proceso y que cómo estoy. Y para llamarme la atención porque me había invitado a una reunión, a un trabajo que quería que le ayudara y yo no fui. Entonces yo le dije, no, pero mira, mano, es que yo estoy muy ocupado. Ahora mismo yo estoy trabajando con la Cabirma, que estamos montando el evento. Trabajando con este operativo. Y trabajando sobre todo con los programas de la iglesia que vamos a inventar ahora. Muchas cosas que no he tenido tiempo. Entonces me dije, Nahum, acuérdate que van creciendo. Floja un poco. Bueno, me arrepintió, varón. Así que, para. Y yo entendí que sí, es verdad. A veces a uno se le dificulta eso. El Jesús vive peleando conmigo porque yo me paro que no quiero. No. Lo que quisiera es saber que cuando ella no esté, la cosa sigue igual. Esa es mi mayor satisfacción. Y le dije, Señor, yo he estado con mucho quebranto y muchas amenazas. Pero me siento en ánimo porque
por dentro yo estoy nuevo. Yo estoy recordando el año 83 cuando comencé el primer campamento de la Cabirma. Y el quinto, el sexto, bien. Ahora ya no tengo tiempo. Pero por la gracia de Dios, mis hijas y mis yernos aprobaron ayudarme. Y ahora ellos están trabajando. Y yo nada más estoy, y los nietos, y yo nada más estoy diciendo, sí, está bien, está bien. Y eso me da descanso. Y también algunos pilares que yo tengo en la iglesia aquí en Roraima, que me da su mano, y otras hermanas más que también me ayudan. Qué bueno. O sea que yo creo que hice parte. Pero Moisés, Jetro quería que Moisés lograra eso. Que para que pudiera atender mejor sus hijos y su familia, que él se había quedado con ellos allá atendiendo, que descargaran, que delegaran un poco. Moisés fue obediente, humilde y lo aceptó. En segundo lugar, ¿qué otro beneficio tendría Moisés al delegar? El servicio al pueblo va a ser más efectivo, sin fila, sin retraso de justicia y resolviendo cosas a tiempo, que uno solo no lo puede hacer. Buscaba eso, Jetro, de Moisés. Delega para que pueda agilizar la cosa. ¿Qué otra cosa? Finalmente, el pueblo llegará en paz a su lugar. El pueblo va caminando por un desierto, pero no ha llegado al final. Tenía que llegar a la tierra prometida, que fue por la que Dios lo sacó de Egipto. Y Dios quería, y Jetro, que es un anciano, un pastor, un sacerdote, conocía esto. El pueblo debe llegar. Buenos Aires tiene que llegar. Hay que cumplir un propósito. Dios te trajo a ti aquí, hermano, y tú estás aquí con un propósito. Ese propósito todavía no se ha cumplido. Quizás se cumpla, nos falta mucho y muchos no lo veremos. Pero el pueblo de Israel y Jetro sugirieron que el pueblo debería llegar en paz a su destino final. Y eso se lograría solo si Moisés no moría tan joven. Al final murió, pero ya cuando murió, el pueblo no lo necesitaba. Y ya Dios tenía un sustituto. Entonces, esa cosa eran los beneficios de ese trabajo que Jetro le sugirió a Moisés. Hay 3 lecciones con las que yo voy a terminar que se aprende de esta historia. 3 lecciones. Los trabajos en la obra, en aquel tiempo y ahora, siempre abruman. Siempre traen cansancio, agotamiento. Eso no es nada más para Moisés allá. Aquí también. Aquí lo hemos sentido y lo hemos sufrido en carne viva. Pero de esta historia, esa es la razón por la que la quise traer aquí a discutirla con ustedes, se aprenden 3 cosas importantes. Primero, aprendemos que a veces se hace necesario un Jetro, que es un problema. Muchas autoridades y cuerpos no les gusta que les sugieran cosas, que cambien cosas. Hay muchos equipos así. Yo creo que en Buenos Aires no es así. Ese equipo no está aquí. Porque gracias a Dios nos ha dado la bendición que desde el primer grupo de ancianos que hubo aquí en el año 70 y tantos, los ancianos aceptaron sugerencias, ideas, etc. Es más, aquí hubo una época cuando existía Cantares. No está Narciso, no está aquí Narciso. Y no hay nadie de Cantares aquí, de los viejos. Moray, ¿no? Entonces, nada. Pero en el tiempo de Cantares, oiga qué pasa, había un cuerpo de ancianos fatigado, con muchos problemas. En esa época yo tuve que salir de la ciudad porque había renunciado de la institución y me fui a la terrena a trabajar. Y había mucha falla porque casi no tenían tiempo de hacer nada los ancianos. Entonces ese grupo se levantó y se formó como un equipo que le llamaron los 19. Eran 9, ellos más otros más, para sugerirle cosas a los ancianos. Y se reunían, miren, hay esto y esto. Y los ancianos fueron 12 y obedecían a esos muchachos.
claro, no hacían todo como yo decía porque tampoco no podía salir, pero sí consideraban las propuestas. Yo soy amante de eso. Yo me gusta eso. Ojalá que se levante aquí después de este sermón, de esta serie, un grupo de gente que ame la obra. Yo quiero formar parte de un cuerpo de asesores de los ancianos. Escríbame ahí. Miguel, ¿usted cree que podemos hacerlo? Podemos hacer eso, Miguel. Un cuerpo de asesores para que le sugieran. Claro, yo no digo que ese cuerpo mande, pero que ayude. Eso fue lo que lo sugirió Jetro a Moisés. Que te ayuden. Que a esto. Incluso le dijo, mira, ponle que esa gente resuelvan todas las cosas pequeñas del pueblo y que te traigan a ti solamente lo grande. Y eso, bueno, pero eso está bien. Bueno, pues, qué bueno que aparezca un Jetro entre nosotros. 1, 2, 3, 4, quien fuere, para que ayude a remediar la mata, a ver qué es lo que está mal, vamos a verlo. A veces los ancianos son los últimos en enterarse de las cosas que pasan en la iglesia, porque hay hermanos que no tienen confianza a muchos, a uno y a dos, pero entre los hermanos sí se hablan todo, es fácil. En segundo lugar, aprendemos que hay que delegar. Solo no podemos hacer el trabajo. Esa es una verdad que tenemos que aprender a todos. Solo no. En el equipo de Emaús, que yo formo parte también, hay un lema. Solito no. Y solito no es que este tipo de trabajo que se hace en Emaús, que son las células, no la puede hacer uno solo. Tiene que hacerla un grupo de gente y alguien que enseña, alguien que aprenda, alguien que comparte. Entonces eso ocurre también. Aprendemos que solito no, que solo no. Y es importante ver eso. Dijo Morgan, gran hombre que muchos conocen, lo siguiente. Los hombres llamados por Dios a liderar siempre están en peligro de querer abarcar más de lo que son capaces de hacer. Eso es un hombre maduro que dijo eso. Y es una verdad. Siempre queremos hacer más. Creemos que si no pasamos más no está bien hecho. Y dijo Moody, ese gran filántropo de niños y cosas, lo siguiente, antes de morir. Dijo, hay que delegar. Es mejor poner 100 hombres a trabajar que hacer el trabajo de 100 hombres. Qué presión, ¿eh? Es mejor poner 100 hombres que trabajen a que usted tenga que hacer el trabajo que hacen 100 hombres. Por eso estamos llamando, hermanos, ayuden, vengan, vamos a trabajar. Qué interesante. El Señor Jesucristo nos enseñó eso, nos dio pauta para delegar, para compartir. Por ejemplo, Jesús escogió a 12. Él pudo hacer la obra solo, pero él quiso que 12 hombres estuvieran con él y lo escogió. Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. Véanlo ahí. Otro ejemplo de delegación de funciones. Jesús y la gran comisión. Antes de Cristo irse de este mundo, que iba al cielo, reunió a los discípulos. Y les dije, yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. Yo puedo. Pero yo quiero que ustedes vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Delegó. Ese mensaje y ese desafío ha llegado a nosotros, que no lo queremos subir, de alguna manera lo esquivamos, pero Dios lo hizo porque vio que eso funciona. Los apóstoles, en una ocasión, ustedes saben, Hechos capítulo 6, estaban agotados trabajando con los ministerios, con la ayuda. Antes había que darle comida en las iglesias a la gente y a las viudas. Y le quejaron los griegos que una viuda eran atendidas, otras no. Los apóstoles dijeron, bueno, escojan gente de ustedes que ayude, porque nosotros no vamos a dejar de trabajar. Y por eso se dio esta escogencia de 7 diáconos en el libro de los Hechos, capítulo 6. Pablo entendió que también debía delegar. Y delegó en 2 muchachos que no lo avergonzaron, que fue Tito y Timoteo.
A Timoteo él le dijo, mira, lo que tú has oído y visto en mí, esto enséñaselo a otros. Y busca hombres que sean capaces de hacer esto y aquello para que eso enseñen a otros y eso a otros. Y a Tito le dijo, por esto te dejé en Creta para que te establezca anciano. Es una función de Pablo. Y le delegó para que hiciera eso. Hermano, eso no es malo. Pero también hay que asumir. Hay que ser humilde para aceptar la delegación, para aceptar el legado, para aceptar lo que pasa, que es el mayor problema que tenemos en la mayoría de las iglesias. La tercera lección que sacamos de esto finalmente es que aprendemos que cuando delegamos debemos también capacitar. Es algo que no puede faltar. Yo me alegré cuando Miguel y el hermano Isidro, que han sido los que han estado trabajando con esto de las células, se propusieron preparar un bosquejo. Y dieron una descripción que lamentamos mucho, que la mayoría no vino a esa capacitación. Claro, si quieren después de esta charla, pueden verlo en su grupo, que ellos lo publicaron, está ahí. Y les han dicho qué es lo que deben hacer para que funcione la cosa. Hay un folleto que te va a señalar qué hay que hacer como anfitrión, qué hay que hacer como como coordinador, qué hay que hacer como co-coordinador, qué hace el anfitrión y cómo deben trabajar la célula. Y eso está ahí. Ellos lo están publicando. Búscalo ahora después de esto. Si tú has sido desafiado a identificarse, a aceptar la delegación, aceptar el legado, aceptar la ayuda. Aquí se está diciendo, hemos venido aquí con la palabra de Jetro. Esto, aquello. Y Moisés ha dicho, sí, yo quiero que vengan. Y comenzamos a delegar y hay ahí una lista como de 13 o 15 células que se dispusieron. ¿Cierto? En cada célula hay 1 o 2 que nosotros esperamos que no nos hagan el desaire, que no la tiren al vacío. Algo usted puede hacer. Hay problemas, pero que yo no tengo podido reunirme, que yo no estoy muy lejos. Bueno, planifique, que yo no puedo comenzar. Ahora debemos comenzar en la primera semana de marzo, debemos comenzar con una reunión. Usted no ha podido, no se apure, comience a la mitad de marzo. Comience en abril, pero comience. Sepa que será llamado y que será puesto en encomienda que usted debe realizar. Hágalo. Porque el Señor quiere que el pueblo llegue a su final en paz. El Señor quiere eso. Dice esta última aplicación. Decía esto. Si así lo hiciere, el pueblo llegará en paz a su lugar. Se soluciona el problema. Tú descansarás más. Podrás tener más tu familia y la eficacia del trabajo en la iglesia será mucho mejor. Aceptar consejos es importante. Delegar es importante. Entrenar es importante. Y someterse al llamado es importante. Ojalá que así sea y que estas orientaciones basadas en el libro de Éxodo capítulo 18 nos ayuden a entender que Dios quiere que tú vengas a ayudar a un equipo que ya se está poniendo viejo y enfermo y aunque quiere probablemente no puede, pero tú tienes que tomar la antorcha. Que Dios te ayude a hacerlo.